Operación Dínamo. Para analizar y entender esta operación, debemos remontarnos a los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, cuando 400.000 soldados británicos y franceses quedaron atrapados en el norte de Francia. Sin embargo, aproximadamente el 80% de aquella fuerza fue rescatada gracias a una enorme operación naval conocida como Operación Dínamo. El éxito de esta operación se logró en parte por la equivocada toma de decisiones de Hitler y sus mandos militares, quienes no supieron explotar el éxito de su operación ofensiva. El 10 de mayo de 1940, los alemanes lanzaron su esperada ofensiva en Europa. Como respuesta, las fuerzas militares de Francia y Gran Bretaña se movilizaron y avanzaron hacia Bélgica para unirse a su ejército. Las tropas que partieron eran las mejores tropas que tenían los aliados y estuvieron conformadas por el Séptimo Ejército francés, la Fuerza Expedicionaria Británica y el Primer Ejército francés. Tres ejércitos que tenían consigo a las mejores divisiones de infantería y a las mejores divisiones blindadas y motorizadas de los aliados. Con ellas esperaban detener en seco a las tropas alemanas. Pero la estrategia alemana no era enfrentarse en un choque frente a frente contra estas tropas, por lo que colocaron como parte del grupo de ejércitos A al grueso de sus divisiones Panzer. Con esas unidades se lanzaron contra un punto débil en la línea de defensa, donde lograron perforarla para posteriormente penetrar hacia la profundidad de la retaguardia aliada. A solo 10 días de iniciada la ofensiva, el 20 de mayo de 1940, los Panzer arribaron triunfalmente al Canal de la Mancha. Esa fue una enorme proeza, particularmente porque al norte del enorme corredor habían quedado atrapados 4 ejércitos aliados que tenían a 500.000 de hombres. 100.000 soldados eran belgas y 400.000 soldados eran franceses y británicos. Durante todo este tiempo los aliados solo efectuaron 2 pequeños contraataques. El 19 de mayo una división blindada francesa atacó desde el sur y el 21 de mayo una fuerza blindada de infantería británica se lanzó contra la sección norte del corredor. Esos ataques tuvieron éxitos iniciales, pero como las fuerzas lanzadas eran pequeñas, eventualmente fueron rechazadas. Sin embargo, sí causaron enormes momentos de ansiedad entre los alemanes, y de haber lanzado los aliados un ataque más contundente, tal vez podrían haber logrado algo más. Sin embargo, esta decisión no dejaba de representar un alto riesgo, sobre todo para los ingleses, quienes debían prever que a futuro la ofensiva alemana se replicaría, pero esta vez en su territorio. Este análisis quizás evitó que las tropas aliadas reaccionen con mayor contundencia a la ofensiva alemana, además de que esta reacción debía contar con el apoyo naval y aéreo desde Inglaterra, siendo mucho más difícil todavía arriesgar el único capital bélico que disponían los ingleses para su futura defensa. El 24 de mayo, Hitler arribó al cuartel general del Grupo de Ejércitos A para que el general von Rundstedt le informara sobre cuáles eran las disposiciones para usar a las preciadas divisiones Panzer. Entonces el general le informó que quería detener el ataque para consolidar su posición. Lo interesante es que en ese momento Hitler estuvo de acuerdo. Ese mismo día, el 24 de mayo, confirmó la orden del general y ordenó que todas las operaciones terrestres de la zona se detuvieran porque tenía un plan en mente. Previamente, el comandante en jefe de su fuerza aérea, el mariscal Goering, le había convencido de que la fuerza aérea podía destruir a los enemigos que habían quedado atrapados. Entonces, aprovechando la oportunidad, Hitler ordenó que las divisiones Panzer se detuvieran y le ordenó a la aviación lanzarse al ataque. El 25 de mayo, la Luftwaffe se lanzó contra el enemigo. La fuerza aérea tenía que bombardear a los aliados hasta la rendición, pero la equivocada conducción alemana pronto tuvo sus efectos y se hizo evidente que la fuerza aérea
no tenía la capacidad para lograr la victoria por sí sola, evidenciando la importancia de que en una operación intervengan todos los sistemas operativos del campo de batalla. Se configura el primer error al apreciar que con tan solo la fuerza aérea se podría destruir un objetivo. Al día siguiente, cuando los alemanes se percataron que los británicos habían iniciado una enorme operación de rescate y que cientos de pequeños barcos estaban arribando para retirar las tropas, Hitler dio una nueva directiva. Ahora las órdenes para la Luftwaffe eran tres. Primero, atacar a los barcos de la fuerza de rescate. Segundo, atacar al enorme perímetro exterior de las fuerzas aliadas cercanas. Y tercero, apoyar al flanco sur del ejército del grupo de ejércitos. Hay que recordar que un principio de las operaciones ofensivas es la masa, es decir, concentración de la potencia de combate en un solo punto para poder obtener una ventaja sobre el enemigo. Pero la fuerza aérea recibió más objetivos de los que podría alcanzar y disminuyó su potencia de combate, y en ese mismo momento, con la enorme vulnerabilidad que tenían las fuerzas aliadas, en la operación de rescate, todas las unidades alemanas tenían que haberse concentrado sobre los vulnerables puntos de embarque y sobre las frágiles embarcaciones que estaban comenzando a rescatar a estas tropas, lo que hubiese causado mayores daños. Además, el 27 de mayo, las unidades terrestres alemanas se lanzaron contra las fuerzas cercadas, pero en sus ataques tampoco existió la suficiente potencia de combate e integración de los sistemas operativos del campo de batalla. En ningún momento se intentó concentrar suficientes tropas para efectuar un ataque directo para capturar el puerto de Dunkerque y así aislar lo más pronto posible a los enemigos de esa flotilla que los estaba rescatando. En lugar de ello, los ataques terrestres se ejecutaron a todo lo largo de la línea defensiva aliada, incluso con un especial énfasis en recortar tan pronto como fuera posible la sección sur de este perímetro. Se aprecia un segundo error en no concentrar toda la potencia de combate en un lugar y momento decisivo. El último error se dio 4 días después del inicio de los ataques terrestres, el 31 de mayo, cuando aún estaban 180.000 soldados aliados atrapados alrededor de Dunkerque. Con los barcos arribando para rescatarlos, ese día los alemanes comenzaron a retirar unidades de la zona y retiraron a divisiones Panzer y a numerosos escuadrones de la Fuerza Aérea. El retirar divisiones Panzer es entendible porque el cerco ya se había reducido enormemente y esas unidades fueron enviadas para reorganizarse al norte del río Somme. Sin embargo, retiradas las unidades de la Fuerza Aérea, fue prematuro porque el enemigo aún estaba vulnerable. Intentando escapar y con los ataques aéreos podrían haber sufrido más bajas. Sin embargo, el 2 de junio, una parte sustancial de la aviación alemana fue lanzada contra instalaciones que la Fuerza Aérea francesa alrededor de París disponía. Poderosas unidades de combate fueron retiradas del ataque contra Dunkerque y empleadas en París, incluso antes de que los barcos de la flotilla de transporte abandonara esa operación. Y por 4 días más, los aliados continuaron rescatando a decenas de miles de hombres hasta que finalmente la batalla de Dunkerque terminó el 4 de junio de 1940, cuando la ciudad fue conquistada. Con la caída de Dunkerque, a solo 10 días del inicio de la campaña, 4 ejércitos que habían quedado atrapados al norte de Francia fueron rescatados. Un aproximado de 338.000 soldados británicos y franceses, de un total de 400.000 hombres. Desde el punto de vista del personal recuperado, el rescate fue un enorme éxito, pero también se debe analizar que existieron decisiones que fueron o no tomadas y que pudieron haber cambiado el destino de la guerra en Europa. Al día siguiente de la caída de Dunkerque, el 5 de junio de 1940, los alemanes lanzaron su ofensiva final y 3 semanas después Francia se rindió.